Hola, lo que vamos a aprender a hacer hoy es utilizar el DispitchPitch y algunas de sus funciones más básicas. Es importante que sepamos que el DispitchPitch es un convertor de texto a voz, es decir, que podemos convertir diferentes textos a formatos de audio, por ejemplo, y el más común es el formato MP3. Lo que vamos a hacer para empezar a utilizar el DispitchPitch es abrir el programa, que yo lo tengo en la barra de herramientas. Bien, esto es lo que me va a aparecer y lo primero que voy a hacer es cambiar la voz, que previamente yo lo que hice es descargar la voz de Isabel, que resulta un poco más clara y entendible para los usuarios con discapacidad visual. Entonces, lo que yo voy a hacer es en este sector de la derecha es cambiar donde dice selección de voz, voy a seleccionar la voz de Isabel, que como les dije ya la tenía descargada previamente, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer ahora es seleccionar un texto, ¿sí? Para poder pegarlo y ver cómo se reproduce y cómo lo convertimos en audio, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es salir, es decir, minimizar el DispitchPitch. Voy a abrir un archivo que tengo en el escritorio que se llama Postura en el niño ciego. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer aquí es seleccionar, por ejemplo, ¿sí? Seleccionamos. Vamos a seleccionar 2 hojas. Bien. Selecciono copiar. Minimizo. Abro nuevamente el DispitchPitch. Y en la parte que dice editar, pongo pegar, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que se va a pegar la selección que hice previamente, ¿sí? Bien, aquí aparece. Lo importante, y esto es muy fundamental para las personas con baja visión, es que podemos cambiar, lo que nos permite hacer el speech, es cambiar la fuente y el tamaño de la letra, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es seleccionar el texto y aquí donde dice selección de fuente, voy a seleccionar la fuente Arial, que creo que es la más clara, ¿sí? Bien, bien. Aquí selecciono Arial y voy a seleccionar un tamaño mucho más grande, ¿sí? 20, por ejemplo. Y ahí se cambia el tamaño de la fuente, ¿sí? Y el tipo de fuente, eso es muy importante. Aquí en esta parte, lo que yo voy a hacer es seleccionar verbalizar y lo que va a suceder es que se va a comenzar a reproducir el audio del texto que recién pegué. ¿Sí? Si yo pongo verbalizar, podemos escucharlo. Postura en el niño ciego. La actividad fundamental, primitiva y permanente, del músculo es la actividad tónica que constituye el telón de fondo de las actividades motrices y posturales, fijando la actitud. Voy a poner detener y es importante también que sepamos que aquí en la parte inferior derecha me permite configurar el volumen, ¿sí? Que puedo poner un poco más alto, un poco más bajo, ¿sí? La velocidad y el tono, eso depende del usuario, ¿sí? Los gustos y las preferencias, así que esto lo configuran ustedes según sus preferencias, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para convertir esta selección que yo hice, ¿sí? Previamente en el texto de Word? ¿Cómo hago para convertirlo en audio? Entonces lo que yo voy a hacer es archivo, ¿sí? Voy a esta sección que dice Save MP3 WAV, ¿sí? Selecciono, ¿sí? Selecciono el destino de este audio. Voy a poner escritorio yo. Nombre del archivo, voy a poner postura en el niño ciego, que es lo que yo seleccioné, ¿sí? Bien, postura en el niño ciego.
Yo seleccioné solamente 2 hojas del texto, ¿sí? Si yo voy a seguir seleccionando y voy a seguir realizando MP3 del mismo texto, es importante que yo esta primera parte ponga postura en el niño ciego, qué sé yo, 1, y en el otro MP3 ponga 2, ¿sí? Para poder guiar a la persona. Entonces, vamos a poner postura en el niño ciego 1, ¿sí? Y acá lo que yo voy a poner, vamos a seleccionar el formato, el primer formato, que es el WAV, ¿sí? Y acá se va a guardar, ¿sí? Nos va a aparecer esto en la pantalla. Bien, voy a minimizar el programa, ¿sí? Y acá en el escritorio me va a aparecer el archivo postura en el niño ciego, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no sé, a la mañana hago la conversión del texto a audio y a la tarde lo quiero escuchar porque tengo que estudiar, tranquilamente lo puedo abrir. Postura en el niño ciego. La actividad fundamental, primitiva y permanente, del músculo es la actividad tónica que constituye el telón. Y se empieza a reproducir, ¿sí? Acá sin querer. Reparando el movimiento, subtendiendo el gesto. Desactivé el volumen, ¿sí? 1978. Las primeras ahí está. conexiones del niño con Y el lo mundo que yo externo hice, se y es producen gracias a un importante diálogo y no más verbal, útil sinotónico. que pueden hacer ustedes, es, qué sé yo, crear una carpeta. Entonces todos los MP3 que yo realice los puedo poner en una carpeta, ¿sí? Bien, esas fueron las funciones básicas del DeepSpeech, así que espero que les haya servido.